Ok, escúchame. Somos el Ministerio de Enseñanza. Observa lo que el apóstol Pablo le dice a sus paisanos, los judíos, y utiliza el nombre de hebreos para llevarlos a ellos a las promesas que Dios le hizo a Abraham. Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella. ¿Cómo se llama eso? Que la tierra bebe el agua. ¿Cómo se llama? ¿Per qué? Permear. La tierra que permea el agua. ¿Que cuántas veces cae sobre ella? Muchas veces. Lo que te está diciendo es que en ti muchas veces cae la palabra de Dios. Como el agua pura que desciende de los cielos. Esa tierra produce hierba provechosa. Para aquellos por quienes es labrada, esa tierra produce. Te está diciendo que si tú guardas las palabras de Dios en tu corazón, tú vas a ser una persona productiva. Y ya no tienes que estar luchando con el trabajo tuyo. Cualquiera que sea el trabajo que ustedes tengan, es un trabajo secular. No es un trabajo que Dios te ha dado. ¿Aló? Ese no es el trabajo que Dios te ha dado. Porque Dios quiere que tú seas capitalista. Dios quiere que tú tengas diferentes fuentes de ingresos. ¿Me explico? Produce hierba provechosa a aquellos por quienes es labrada. La hierba provechosa allí son diezmos y ofrendas. A aquellos por quienes es labrada, ¿quién es el pastor que te labra? Entonces, si la persona, escuche bien lo que voy a decirle, si la persona no se bebe el agua, pues la hierba provechosa para el que lo labra va a ser, como dice Pablo en 2 Corintios 9, versículo 6. El que siembra escasamente segará. Pero el que siembra generosamente segará. Cada uno dé como propuso en su corazón. No dé con tristeza. No dé con tristeza. Ni dé por necesidad. Porque Dios ama al que da con alegría. Ahora escucha esto que te voy a decir. Lo vamos a usar más luego. ¿Tú lo tienes, Jorge? Y poderoso es Dios para hacer que en ti abunde, ¿qué cosa? Bueno, eso no se le puede olvidar a usted hoy. Eso no se le puede olvidar. Que en ti abunde toda gracia. ¿Qué hace toda gracia en ti? Hace que tú tengas siempre. Mira lo que es toda gracia. Hace que tú tengas siempre. En todas las cosas, todo lo suficiente. Tú no puedes esperar eso si no haces lo anterior. Si no te bebes la palabra de Dios como lluvia, olvídate, lo demás que sigue ahí no es contigo. Y yo sí quiero, porque mi ministerio me lo da Dios para llevarte a ti a la prosperidad, para llevarte a la predestinación que Dios hizo contigo. Entonces regresamos a Hebreos 6. La tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, ¿qué pasa? Produce hierba provechosa. ¿A quién? A aquellos por quienes es labrada. Produce hierba provechosa. ¿Y cuál es el resultado de producir hierba provechosa? Recibes bendición de Dios. Usted me va a perdonar si lo ofendo.
Pero yo no creo que usted haya entendido eso. Si usted lo ha entendido, lo que tiene que demostrármelo. Y ese es mi trabajo contigo. ¿Por qué? Solamente cuando una persona habla, se nota que tiene las palabras de Dios guardadas en el corazón. Y se nota pues los cambios que va a hacer Dios en su vida. Y que por ejemplo, yo he tenido la idea de que Dios me provea para montar un negocio, porque yo sí necesito mejorar mis ingresos. Pero, no sé, incluso mi hijo Pierre me dijo, papito, eso no es lo tuyo. Pero yo llevo tiempo tratando de llevarlos a ustedes a donde Dios los ha predestinado. Pero observa el versículo 8. Pero la tierra, que no se bebe el agua, que también cae sobre ella muchas veces. Porque el mismo agua que le cae aquí a Gerson, le está cayendo allá a los mellitos, le está cayendo a Víctor, le está cayendo a Rafa, le está cayendo a todos. La diferencia es que hay unos que se la beben y otros no. Entonces, el que no se bebe el agua no puede ser productivo. Y la productividad es de que Dios te va a dar a ti cambiar el negocio que tienes por un negocio más tranquilo. Un negocio más tranquilo. Un negocio donde el mismo negocio y la sabiduría y la fe que tú tienes te va a llevar a tener siempre. Claro, trabaja menos y produces más. Pero yo veo que eso no le prestan la debida atención. La tierra que no se bebe, o sea, la persona que no guarda las palabras de Dios en su corazón, realmente está desperdiciando la oportunidad que Dios le está dando. Y se nota también la falta de temor de Dios, porque esa cita del versículo 8 es maluca. La tierra que no se bebe el agua, que muchas veces cae sobre ella, no produce hierba provechosa. Produce espinos y abrojos, gente que se está quejando siempre. Siempre se está quejando. Problema. Y terminan hablando de los hermanos o del pastor. Y siempre una quejadera y una quejadera. Y Dios te está dando la clave. Ahora, ¿es posible que Dios mienta? No, no es posible. ¿Es imposible que Dios mienta? Con muchas dudas. ¿Es posible que Dios mienta? ¿Es imposible que Dios mienta? Es imposible que Dios mienta. Fíjate, la falta de atención a lo que se oye. ¿Es posible que Dios mienta? No. ¿Es imposible que Dios mienta? Imposible, Dios no miente. Imposible. Y ahí es donde Dios quiere llevarte. A que tú tengas un fortísimo consuelo de las cosas que Él te ha prometido. Que tú tengas la esperanza, la confianza de que lo que Dios te ha prometido, tú lo vas a recibir. Entonces te digo que ese versículo 8 es bastante, porque la persona que no lee dice, está próxima a ser maldecida. A mí me daría miedo. Porque el que tiene temor de Dios dice, oye, está próxima a ser maldecida. Y su fin es el ser quemada. Entonces, si tuviésemos temor de Dios, dijera, no, voy a hacer como Dios dice. Voy a depositar toda mi confianza en Dios. Y te deja de estar sacando tantos pretextos. O Dios se equivoca. El versículo 9, Pablo dice, pero en cuanto a ustedes, hermanos,
Estoy persuadido de cosas mejores y que pertenecen. O sea que la salvación no solamente es que te vas para el cielo, no te vas para el infierno, sino cosas mejores. ¿Y de qué está hablando? De producción. Producir cosas mejores. Tu economía, tus finanzas. Dios nunca descuidó las finanzas de su pueblo. Con la sabiduría que Dios le dio a Salomón, ese pueblo siempre, todo el pueblo estaba ganando, todo el pueblo. No hubo imperio mientras estuvo Salomón, nadie podía un imperio venir a tomarlos cautivos, como siempre lo hizo Babilonia, Grecia, Roma, todo eso. Pero mientras estuvo Salomón ahí, ¿por qué? Por la sabiduría que Dios le dio a Salomón. La sabiduría que Dios le dio a Salomón. Y todo el pueblo tenía una buena condición económica. Y Salomón tenía una muy buena relación con los presidentes de las otras naciones. Pero en cuanto a ustedes, en el versículo 9, estamos persuadidos de cosas mejores que pertenecen a la salvación. Versículo 10. Porque Dios no es injusto para olvidar algo que tú has dado. Dios no es injusto para olvidar las obras de fe y el trabajo de amor que tú has mostrado hacia el nombre de Dios, dando tu hierba provechosa. O sea, cuando tú das un diezmo, una ofrenda, tú debes estar consciente que eso lo estás dando para honrar el nombre de Dios. Si tú no cambias y tú oyes y no dices, va a pasar lo mismo. Y acuérdate, los negocios y las riquezas de las terrenales son ¿qué? ¿Qué? Inciertas. Inciertas. 11. Pero deseamos que cada uno de ustedes muestre la misma solicitud hasta el fin. ¿De qué solicitud viene hablando el contexto? Hierba provechosa, que seas productivo, que seas productivo. Porque no es lo mismo que tú te ganes al mes 2 millones de pesos a que te ganes 200 millones de pesos. No es lo mismo. Y si tú no tienes sabiduría con 200 millones de pesos mensuales, que no es mayor cosa, te vas a pegar una desordenada. Porque no hay sabiduría para manejar grandes cantidades de dinero. Deseamos que cada uno de ustedes muestre la misma solicitud hasta el fin, para que tengan fe, plena certeza de la esperanza. Es pues la fe, la certeza de lo que tú esperas. Eso es lo que está diciendo ahí. Exacto. Y el versículo 12. A fin. ¿Cuál es el problema? Este es el problema. A fin de que no se hagan perezosos para la lectura. Es pura pereza. Y eso no lo escribí yo. Es pura pereza. Excusas. Excusas. A fin de que no se hagan perezosos. Escuche. Sino en lugar de ser perezosos, sean imitadores de aquellos que por la fe, diga la fe, y la paciencia, heredan las promesas. Si tú te pones a leer y a meditar en esto, tú te das cuenta que es. Versículo 13, Jorge. No se hagan perezosos. Porque cuando Dios hizo la promesa, ¿a quién? A Abraham. Dios, no pudiendo jurar por otro mayor, Dios juró por sí mismo. ¿Por qué Dios juró por sí mismo? Ponte el versículo 15. No, el otro, el 16. Porque los hombres ciertamente juran por otro mayor que ellos.
Y para ellos, el fin de toda controversia es el juramento para confirmar. Entonces por eso Dios dice, esta gente está acostumbrada al juramento. Entonces dice Dios, yo no puedo jurar por otro mayor que yo. Exactamente. Entonces Dios dice, para que me crean, juro por mí mismo. Yo me estoy explicando. Dios, sabiendo la costumbre de los hombres, que el fin de toda controversia es el juramento para confirmar la promesa. Entonces Dios dice, juro por mí mismo, Abraham, que te voy a bendecir con abundancia. Te voy a bendecir con abundancia. Y te multiplicaré grandemente. Te multiplicaré grandemente. El 15. Y Abraham, diga Abraham, habiendo esperado con paciencia. ¿Qué hizo Abraham? ¿Alcanzó qué? La promesa. ¿Cuál era la paciencia de Abraham? Estar pensando en lo que Dios le dijo. Acuérdense que Abraham no tenía Biblia. No tenía Biblia. Pero Abraham recordaba todo lo que Dios le hablaba. Habiendo esperado con paciencia, Abraham alcanzó la promesa. ¿Cuál es la promesa? La bendición con abundancia y la multiplicación grandemente. Mira, ¿cuántos años han pasado? Y mira la cantidad que está aquí de personas. ¿Qué son qué? Parte de esa multiplicación. Parte de esa multiplicación. Entonces observa el versículo 16, ahora sí. Porque los hombres ciertamente juran por otro mayor que ellos. Y para ellos, para los hombres, el fin de toda controversia es el juramento para confirmar la promesa. Y el 17. Por lo cual, escuche bien esto, escuche bien, por lo cual, escuche bien, por lo cual, queriendo Dios mostrar, ¿qué quería Dios? Mostrar más abundantemente, ¿a quiénes? Los herederos de la promesa. Si usted no entiende que nosotros como Isaac somos hijos de la promesa, usted no sabe que están hablando con usted. Nosotros como Isaac somos hijos de lo que Dios le prometió. Te multiplicaré grandemente. Entonces, queriendo Dios mostrar más abundantemente, diga más abundantemente. ¿A quiénes? A los herederos de la promesa, diga a mí. Queriendo mostrar más abundantemente la inmutabilidad de su consejo, porque es lo que está diciendo. Yo no le estoy dando un mandamiento, le estoy dando un consejo. ¿Qué hizo Dios? Coño, juró por nosotros también. ¿Ah? Dios dijo, voy a jurar a ustedes. Para que ustedes, por favor, créanme. Créanme. Si estoy confirmando lo que estoy diciendo con un juramento. Interpuso juramento. Para que nosotros digan, oye, Dios juró. Si usted no confía en eso, usted no cree en Dios. Usted no cree en Dios. Dios juró darte lo mismo que le ofreció a Abraham. Porque usted y yo somos herederos de la promesa. Herederos de la promesa. O sea que nos va a bendecir con abundancia. Y no nos va a multiplicar tanto la descendencia, sino va a multiplicar la semilla sembrada. Dios aumentará los frutos de nuestra justicia y multiplicará la semilla que sembramos. Porque ya los hijos nuestros
que lleguen a creer, esos son hijos de Abraham. Los hijos nuestros, si creen, entran como herederos de la promesa. Pero la gente comienza a leer libros que escriben los hombres y no libros que escribió solamente Dios, utilizando a muchos hombres. Entonces estamos en Hebreos 6, versículo. No, estamos más arriba. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a nosotros. ¿Qué quería mostrar? La inmutabilidad de su consejo. O sea que su consejo es inmutable, invariable. Jamás Dios va a cambiarlo. Interpuso juramento. ¿Ah? Nos da un consejo y jura que lo mismo que le prometió a Abraham es para los herederos de la promesa. Yo le invito a que usted coja personas por ahí, se congregue o no, y lea eso a ver si entienden eso. Versículo 19. Ahí el 18. Para que por dos cosas inmutables, en las cuales, dígalo, imposible que Dios mienta. Entonces, no le estamos creyendo a Dios. No le estamos creyendo a Dios. Porque queremos hacer las cosas como las hemos hecho siempre y viene el misterio de la suposición. Comienza usted a suponer, pero a mí me parece. ¿Qué te parece? Si no está escrito, no te parezca nada. Para que por dos cosas inmutables, en las cuales diga, es imposible que Dios mienta, nosotros tengamos ¿qué cosa? Ese es el título del mensaje. Un consuelo fuerte. Un consuelo fuerte. Usted piense si en realidad usted tiene ese consuelo fortísimo. Un consuelo fortísimo para asirnos, agarrarnos, aferrarnos ¿a qué? A una esperanza que Dios ha puesto ¿dónde? Delante de nosotros. Delante de nosotros. Entonces, un consuelo fortísimo. No, Dios juró. Dios juró, tengo un consuelo fortísimo. Porque por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta. Imposible que Dios mienta. Hay gente que se aprende los versículos, pero no entiende lo que dice ahí. Tengamos un consuelo ¿cómo? Fortísimo. Usted mismo tiene que hablarle a su alma. Y debo tener un consuelo fortísimo en lo que Dios me ha prometido. ¿Acaso Dios miente? ¿Acaso Dios miente? Un consuelo fortísimo para asirnos, agarrarnos, aferrarnos a una esperanza que Dios ha puesto delante de nosotros. No la puso atrás, adelante, adelante. Ahora observa, dicho esto, vamos a leer en 2 Corintios capítulo 8, versículo 1 al 4, y van a prestarle buena atención a esto. Ya, Jorge. Asimismo, hermanos, ¿quién está escribiendo? Pablo. ¿A quién le está escribiendo? A los corintios. Asimismo, hermanos, les hacemos saber, ¿qué cosa? ¿La qué? ¿Qué fue lo que yo te dije ahorita que tenías que guardarlo? ¿Ah? Que el que siembra generosamente da con alegría, poderoso es Dios para hacer que en él abunde toda gracia. Mira lo que hace toda gracia, a fin de que teniendo siempre, en todas las cosas, todo lo suficiente, abundemos para toda buena obra. Entonces ya tú ves para qué es la gracia. Para tener con qué abundar para toda buena obra. Porque tú no puedes abundar para toda buena obra si no tienes.
poderoso es Dios. Déjame el versículo, Jorge. Para hacer que abunde en ustedes toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abunde para toda buena obra. Regresemos al versículo 1 de 2 a los Corintios 8. Asimismo, hermanos, les hacemos saber qué cosa. La gracia de quién, de Dios, que se ha manifestado ¿dónde? A las iglesias ¿dónde? En Macedonia. Diga a los filipenses. 2. Que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo. Gente que está pasando por una tribulación grande, ¿con qué mataba la tribulación? Abundancia de gozo. Porque no hacemos nada con quejarnos. Mira, yo he sido estúpido cuando me he quejado de no tener. No tengo por qué quejarme. Tengo que confiar en Dios. Que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo. Estaban pasando por una tribulación grande. ¿Con qué ellos mataban la tribulación? Abundancia de gozo. Porque con rabia, con llanto, no vas a solucionar nada. No vas a solucionar nada. Te pueden decir lo que dijeron hace unos días a una persona que yo amo mucho. Le digo, no creas tú que porque te tires ahí a llorar me vas a convencer a mí. Es que no se trata de eso. Mira, en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en qué? Riqueza de generosidad. ¿Pero por qué las riquezas de generosidad? Porque la gracia de Dios había abundado en ellos. Observa. Que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo, la profunda pobreza, abundaron en riqueza de su generosidad. Versículo 3. Si usted dedicara tiempo para leer y tratar de entender eso. Dice Pablo, pues doy testimonio de que los macedonios, los filipenses, con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Porque es que la gracia de Dios le enseña, es que la única manera de tú llegar a las riquezas es sembrando. Las buenas obras de sembrar. Ahí está la clave. Y aún más allá de sus fuerzas. 4, Jorge. Te dejo lenteja, Jorge. Pidiéndonos, mira lo que hicieron los macedonios, pidiéndole a Pablo con muchos ruegos, ¿qué cosa? Que les concediese el privilegio de participar en la ofrenda para los santos. Para los santos. Pablo, permítenos, Pablo, permítenos. Ahora te voy a mostrar algo. El apóstol Pablo tenía una molestia con los corintios. Porque los corintios no querían entender eso. Y Pablo estaba molesto con los corintios. Pablo estaba molesto con los corintios. Y una de las molestias con los corintios era que los corintios habían prometido desde el año pasado, habían prometido una ofrenda para los santos. Y llegó el otro año y no lo habían hecho. Entonces el apóstol Pablo les escribe, oye, yo voy para donde ustedes a ver si por fin recibimos la ofrenda que ustedes prometieron. Y yo le he hablado a los macedonios también de ustedes, que me da vergüenza que algunos de ellos vengan conmigo a Corintios y encuentren que ustedes no tienen nada. Voy a quedar yo como un embustero. Pablo estaba molesto. Claro.
Segunda a los Corintios 11, versículo 9. Dice Pablo a los Corintios: y cuando estaba entre ustedes, segunda a los Corintios 11, versículo 9. Dice Pablo. ¿A quién le está hablando Pablo? A los Corintios. ¿Con quién estaba molesto Pablo? ¿Por qué Pablo estaba molesto con ellos? Habían prometido una ofrenda y había pasado un año y todavía nada. Y Pablo molesto por la reputación del evangelio. Porque el evangelio no se puede perratear. No se debe perratear con los conceptos y los criterios personales con una mente carnal. Cuando estaba entre ustedes, ¿quiénes son ustedes? Los corintios. Tuve necesidad, pero a ninguno le di carga. Pablo estaba molesto. Me hubieran traído queso y bollo, no me los como. Estaba molesto porque estaban perrateándose el evangelio. ¿Te escuchó eso? Tuve necesidad, pero a ninguno fui carga. Pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron ¿de dónde? Ah, los hermanos que en las iglesias había. No, la gracia. La gracia, la abundancia de gracia, a pesar de que estaban pasando por un momento. Pero ¿qué pasó? La vida a ellos les cambió. ¿No te das cuenta de lo que Pablo está diciendo ahora? Vamos a leerlo otra vez. Cuando estaba entre ustedes, ¿quiénes son ustedes? Los corintios. Y tuve necesidad, a ninguno de ustedes, corintios, fui carga. No, hermano, fíjate que yo estoy pasando hambre, ¿qué tal? No, Señor. Pues, lo que me faltaba, dice Pablo, me lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, en donde se había manifestado, ¿qué cosa? La gracia de Dios. ¿Qué pasó cuando se manifestó la gracia de Dios? La pobreza que estaban pasando cambió de pobreza a riquezas. ¿Qué parte de esto no han entendido? Y Pablo molesto. Lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. Y en todo me guardé y me guardaré, me cuidaré de serles gravoso. ¿Qué entiende usted de gravoso? O sea, una carga. O sea, una carga. Yo no quiero ser carga para gente que no entienda esto. En todo me guardé y me guardaré de ser los gravosos. ¿Qué están entendiendo ustedes que Pablo le está diciendo a los corintios? Hey, a mí no me den nada a ustedes. No quiero nada de ustedes. No quiero nada de ustedes. Era un privilegio. Y estaban pasando por una tribulación grande y una pobreza profunda. Pero ellos abundaron ¿en qué? En generosidad y en gozo. ¿Ustedes están entendiendo esto? Me cuidaré de serles gravoso. 10. Por la verdad de Cristo que está en mí, que no se me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya, Corinto. ¿Qué está diciendo Pablo? Puedo no tener para los pasajes, pero yo no les recibo un peso a ustedes. Estaba molesto Pablo por la reputación del evangelio. Entonces usted aquí no, si usted no quiere dar, no de nada. No de nada. Yo no quiero recibir nada de gente que no hace lo posible por creer. No de nada. Este pasaje mencionado en 2 Corintios refleja una profunda preocupación del apóstol Pablo por la comunidad de Corinto. Pablo había elogiado la disposición de los corintios para contribuir a la colecta para los santos. Le había hablado bien a los macedonios. Pero también Pablo se muestra consciente de la necesidad de que los corintios cumplieran su promesa. ¿Sabes lo que es que a ti te prometan algo y no te lo den?
Su preocupación de Pablo no es solo por la colecta, sino por la reputación del Evangelio. Cuidemos la reputación del Evangelio. Filipenses 4, versículo 10. Filipenses 4, versículo 10. En gran manera, dice Pablo, me gocé en el Señor, de que ya al fin han revivido. ¿Quiénes? Los filipenses, los macedonios. Han revivido su cuidado de mí, de lo cual ustedes siempre han estado como. Mira la diferencia entre los filipenses y los corintios. Pero a ustedes les faltaba oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente, sé tener abundancia. En todo y por todo yo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre. Si está la escasez, no importa. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. 13. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, hermanos filipenses, bien hicieron ustedes en participar conmigo en mi tribulación. Y saben también ustedes, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en esa razón, esa ley. Yo doy es para recibir. ¿Y qué problema con la gente para creerle a Dios? Razón de dar y recibir. Sino ustedes solos. Pues, aún estando yo en Tesalónica, ustedes, filipenses, me enviaron una y otra vez para mis necesidades. Y Pablo dice, yo no estoy buscando dádivas, yo no estoy buscando que ustedes me den nada. ¿Qué busco yo? Fruto que abunde en la cuenta de ustedes. Ustedes tienen que considerar que cada vez que usted dé un centavo, es una semilla sembrada. Pero usted debe convencerse por medio de la oración, por medio de la lectura, la oración, la meditación, la comunión y enseñarle a otro. Testimonio. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en la cuenta de ustedes. Pero todo lo he recibido. Tengo abundancia. Estoy lleno. Habiendo recibido de Epafrodito lo que ustedes enviaron. ¿Qué enviaron? Hombre, una ofrenda que tenía el mismo olor de la sangre de Cristo o del Cristo. Olor fragante, sacrificio acepto, sacrificio agradable a Dios. Por tanto, hermanos filipenses, mi Dios le suplirá todo lo que le falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Entonces esto no es cuestión sino de usted acostumbrarse a leer, a guardar las palabras de Dios en el corazón y comenzar usted a autoconvencerse por medio de la lectura, la oración, la meditación, la comunión y enseñar. Haga eso, hermano. Haga eso. Dios quiere que ustedes estén enriquecidos en todo. Y tenemos la oportunidad de lograrlo. Tenemos la oportunidad de lograrlo. Ok, vamos a estar en pie.